Hola, ¿cómo han estado? Antes de comenzar con la historia, debo decirles algo. La razón principal por la cual no subo vídeos seguidos es porque tengo un tiempo muy limitado y también mi escasez de ideas no ayuda. Me gusta traerles contenido de calidad y historias 100% originales, también algunos percances externos como que el editor me quitó algunos efectos que eran indispensables para mí, pues ahora son de paga y eso ha afectado un poco mi iniciativa con eso. También quería agradecerles el apoyo de la anterior historia, me alegro mucho el recibimiento de esta y me alegra informarles que ya está en producción la segunda parte, con ayuda de algunas ideas de mis amigos espero traerles más contenido a este canal, no obstante si quieren saber más de futuras historias, actualizaciones o solo para hablar con más personas, los invito cordialmente a mi servidor de Discord. Espero disfruten esta nueva historia que les he traído sin más, empecemos con la historia. Instituto Ravenwood, para criminales mentalmente inestables 20 de noviembre de 2020. Buenas tardes. Vengo a hablar con el señor Jonathan. Claro, detective Morgan. Sígame. Debo advertirle algo, este paciente es diferente. Incluso aquí, donde estamos acostumbrados a lo peor, lo consideramos un caso excepcional. Lo tenemos bajo más medidas de seguridad que a la mayoría de los reclusos. La última vez que entraron a limpiar su celda, le arrancó la oreja a uno de los guardias. Los pasos del detective y el doctor resonaban en el pasillo estrecho, iluminado apenas por luces que parpadeaban como si en cualquier momento fueran a apagarse por completo. El piso a cuadros mostraba manchas oscuras que el tiempo no había logrado borrar. Morgan no podía evitar pensar que hacía demasiado frío, demasiado silencio y demasiada oscuridad para visitar a un asesino con ese historial. Todo el ambiente parecía advertirle que no debería estar allí. A 3 celdas lo encontrará. Está detrás de un vidrio reforzado. Aunque ya debe saberlo, es mi obligación recordarle las normas, no se permite entregarle nada al recluso. Manténgase a una distancia mínima de 1 metro del vidrio y no acepte nada de lo que el paciente intente darle. No lo molesto más. Estaré al final del pasillo si me necesita. Lentamente, el detective avanzó por el pasillo en dirección a la celda. Los demás reclusos permanecían en silencio, encogidos en las esquinas de sus habitaciones como animales asustados. No miraban al detective. No miraban al doctor. Parecía que temían a algo o a alguien. Las luces parpadeaban con una intensidad tan baja que proyectaban sombras alargadas y enfermizas sobre las paredes. El ambiente se volvía más denso a cada paso. Era como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. Una sensación pesada, casi sobrenatural, oprimía el pecho del detective. Morgan tragó saliva y no pudo evitar pensar. ¿Qué clase de demonio tienen aquí abajo? Al llegar finalmente a la celda, el detective se detuvo firme frente al vidrio blindado que lo separaba. Era un vidrio grueso, extremadamente resistente. Una voz gruesa y firme habló desde dentro. ¿Cuál es el motivo de la visita de un detective? El sujeto detrás del vidrio seguía de espaldas, observando uno de los dibujos que, supuso el detective, él mismo había hecho. Soy el detective James Morgan. Vengo por parte del agente especial Arturo Lennox. Estoy aquí por la ubicación de los cuerpos que acordaste revelar para que te enviaran aquí, y no al Hospital Estatal de Baltimore. El sujeto detrás del vidrio se giró lentamente, hasta mirar directamente al detective. Oh, sí recuerdo ese trato. Fue bueno no terminar allí con ese molesto doctor. No recuerdo su nombre. Era Sheldon. Tanto tiempo encerrado te hace olvidar cosas. Obviamente no he olvidado lo de los cuerpos, detective, así que quite esa cara. El detective tragó saliva. Jonathan Falco, el temible Wendigo Killer. Era alto, con una musculatura atlética pero robusta. Aún así, comenzó a hablar. Sea breve. Terminemos con esto rápido. No quiero seguir aquí,
y menos en el día que se suponía ser mi descanso. Vamos, detective, nadie viene a visitar a un loco como yo solo por trabajo. Pasemos un poco el tiempo. No hablar con alguien muy seguido hace que uno pierda todavía más la cabeza. Y digamos que los efectos secundarios de una crisis no son muy buenos. O podría preguntarles a los presos de alrededor qué pasó cuando me fugué de esta celda. Debo admitir que su caso es impresionante. Un terapeuta tan respetado como usted, y en el fondo, un despiadado asesino que guardaba los ojos de sus víctimas como trofeo. Jonathan respondió con una leve sonrisa dibujándose en su rostro. Su información sobre mí parece muy acertada. Pero noto algo más. Noto curiosidad. ¿Quiere caer en la oscuridad, señor Morgan? El detective quedó desconcertado. El ambiente, antes tenso y opresivo, de pronto se volvió extrañamente familiar. Las palabras de Jonathan resonaron en la mente del detective. Una chispa de duda y de curiosidad atravesó a Morgan sin que pudiera evitarlo. Continuaremos mañana. Siendo sincero, hoy no estoy de ánimo para esto. Pero me gustaría saber qué fue lo que lo llevó a convertirse en lo que es hoy. Jonathan bajó ligeramente la cabeza, casi con respeto. Esperaré ansioso su próxima visita. Y disculpe mi descortesía, detective. Es un placer, James. Puede llamarme Dr. Falcó. Igualmente, Dr. Falcó. En la despedida, ambos se miraron directamente a los ojos. Por alguna razón, el detective no sintió temor. Sintió duda, curiosidad y una extraña familiaridad. James se dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Ese mismo pasillo de olor húmedo, piso manchado con sangre seca, luces parpadeantes y un silencio tan profundo que parecía devorar el sonido de sus pasos. Muy pronto, aquel escenario sería algo cotidiano para él. ¿Qué tal le fue con él, detective Morgan? Preguntó el doctor apenas James llegó al final del pasillo, notándolo pensativo, casi ausente. No dijo nada, o al menos nada que me sirva. Volveré mañana en la tarde para hablar con él. Respondió con una calma inquietante, tan fría que incluso hizo al doctor tensar la mandíbula. Es lo normal. El señor Falcó era terapeuta, conoce cada truco psicológico, cada prueba, cada atajo mental. Tampoco hemos podido determinar qué es lo que realmente tiene, pero su apelación por demencia fue exitosa. Escapó de la silla eléctrica, y más de una vez del FBI. Al final se entregó, sí, pero sigue jugando con todos nosotros. Quiere un consejo profesional. No confíe en nada de lo que diga. Ese hombre es un niño con juguetes aquí dentro. Si no fuera por mí, ya se habría escapado de cualquier prisión convencional. El detective detuvo sus pasos. Giró la cabeza lentamente hacia él. Agradezco su consejo, doctor, pero si usted mismo admite que esto es un juego para él, ¿qué lo hace pensar que realmente tienen cautivo al diablo? El doctor quedó petrificado. La pregunta lo atravesó con una mezcla de rabia, miedo y frustración. Apenas pudo bajar la mirada. Sin añadir nada más, James se despidió con un leve gesto y caminó hacia la salida del Instituto Ravenwoods. Al salir, el frío era penetrante. Nevaba con fuerza. Diciembre se acercaba. James caminó hacia su auto, un BMW 16 negro. Al sentarse en el interior, el silencio del vehículo lo envolvió, y sin quererlo, o quizá queriéndolo demasiado, volvió a recordar el momento en que conoció al Dr. Falcó. La celda del doctor era distinta a las demás. Estaba ubicada en uno de los sectores más cuidados del hospital, casi un privilegio. Contaba con una estantería repleta de libros y varios dibujos elaborados por el propio Falcó. Obras inquietantes, elegantes, casi perfectas. Su talento artístico era innegable y perturbador. James pensó de nuevo en la pregunta que le había hecho el doctor, esa que se incrustó en su mente desde entonces. ¿Quieres caer en la oscuridad?
Suspiró y se frotó los ojos. Ya casi anochecía. Encendió el vehículo y condujo directo hacia su casa. ...21 de noviembre de 2020... El detective James Morgan se dirigió temprano a las oficinas de campo del FBI. Necesitaba revisar nuevamente el expediente del Dr. Falco antes de volver al Instituto Ravenwood. Al llegar, lo recibió su compañero y aprendiz, Jesús Smith, un joven aún en entrenamiento bajo la supervisión de Morgan. Hola, señor Morgan. ¿Cómo le fue con el Wendigo Killer? ¿Le dio algo útil sobre la ubicación de los cuerpos que escondió? No dijo nada útil, Jesús. Pero hoy creo que podré sacarle algo. ¿Me conseguiste lo que te pedí? Sí, aquí está el expediente del Wendigo Killer. Tiene toda su información: edad, tipo de sangre, antecedentes y también cuántas personas mató. Es impresionante que haya podido asesinar a tantas sin ser descubierto por tanto tiempo. Muchas gracias, Jesús. Puedes volver a tu puesto. Sí, señor. Oiga. James se detuvo y lo miró de reojo. ¿Qué pasa? El joven, temblando por los nervios pero intentando mantenerse firme, dio un paso al frente. Creo que ya estoy listo para mi primera investigación. Quiero empezar a tener mis propios casos, trabajando junto a usted. ¿Podría hablar con el agente especial Arturo Lennox para que acepte mi petición? James, sorprendido por la inesperada declaración, se giró lentamente. Lo observó fijamente antes de responder. ¿Lo pensaste bien? Allá afuera verás horrores que incluso los más valientes temen enfrentar. ¿De verdad crees que estás listo? El muchacho dudó un instante, pero enseguida se reincorporó, más firme. Sí, señor. Estoy listo. Una leve sonrisa de orgullo cruzó el rostro de James. Está bien, muchacho. Veré qué puedo hacer por ti. Intentaré convencer al viejo. James pasó junto a él y, casi como un gesto paternal, le acarició suavemente la cabeza antes de dirigirse hacia la oficina del agente especial Arturo Lennox. Un hombre de 50 años, respetado, serio, pero también una gran persona. El detective llamó a la puerta. Desde dentro, una voz cansada le dio permiso para pasar. Otra vez no dormiste en toda la noche. Te estás exigiendo demasiado, anciano. Aún sigues siendo un joven descortés con tus superiores, James. Y tienes razón, otra vez no pude dormir. ¿Pudiste sacarle algo al Wendigo Killer? No. Es un hombre que habla de trivialidades, y sin el entrenamiento adecuado puede confundirte y casarte. Hoy quise revisar su expediente para ver más sobre él. Intenta sacarle la información de manera rápida pero efectiva. Discúlpame por ponerte tanto peso sobre tus hombros, James, pero eres el único agente en quien confío para este caso. Los demás no soportarían el castigo psicológico que ese hombre puede impartir. Te estás atormentando por algo que no fue tu culpa, Arturo. Lo que pasó con el detective Johan Smith fue culpa del Dr. Falco, no tuya. El cansado hombre, debilitado y frustrado, se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia la cafetera para servirse un café. La oficina lucía apagada y desordenada. Las persianas, apenas entreabiertas, dejaban entrar los primeros rayos del sol. Después de servirse el café, Arturo abrió por completo las persianas y se quedó de pie junto a la ventana. Tomó un sorbo, y con un aire melancólico, murmuró. Sí, fue mi culpa, presioné al detective Smith para atrapar al Wendigo Killer y, sin darme cuenta, prácticamente le entregué una nueva presa a ese monstruo. Lennox giró la cabeza para observar la oficina. Su mirada se detuvo en Jesús, quien organizaba el papeleo y firmaba documentos por James. James, notando esto, comentó. Viejo. El chico ya está sacando sus alas y quiere volar. No puedes mantenerlo enjaulado toda su vida. Dejó cuidadosamente la petición del joven Jesús sobre el escritorio de Lennox y añadió. Sabes que no puedes mantenerlo aquí para siempre. El agente Lennox regresó a su escritorio, tomó el papel y, cerrando los ojos con resignación, lo dejó caer sobre la mesa. El muchacho aún no está listo, y sabes la razón.
Así que es irrelevante que te dé mi opinión o decisión sobre esta petición. No puedes ocultarle toda la vida que su padre fue una víctima del Dr. Falcó, y que de los cuerpos que buscamos, posiblemente el de él esté en esa lista. El agente Lennox, con un tono firme y elevado, estalló. No voy a exponer al muchacho, detective James. James lo sostuvo con la mirada, pero luego bajó la vista y murmuró en voz baja. Si el chico se entera demasiado tarde va a sufrir un infierno peor del que ya está pasando. Solo dame hasta que el Dr. Falcó revele todas las ubicaciones. Jesús está en un momento difícil. Su madre murió cuando él tenía 12 años por una enfermedad cardíaca, y luego su padre desaparece sin dejar rastro, por mi culpa. No quiero atormentar más al muchacho con la posibilidad de que su padre fue asesinado y su cuerpo tirado en cualquier parte. Se unió a nosotros con la esperanza de encontrarlo. No quiero quitarle lo único que le queda, James. Piénsalo bien, Lennox. Sin más que decir, el detective se retiró. Lennox volvió a sentarse, frustrado y enfadado, hundiéndose entre los documentos de su escritorio. Al salir, James se dirigió hacia la salida. Antes de irse, miró por última vez a Jesús. Sintió lástima por aquel muchacho. Al girarse y caminar hacia su auto, un recuerdo regresó a su mente. El primer día que conoció al joven Smith. Había sido a inicios de año. Jesús era torpe, tímido, e increíblemente nervioso. James lo ignoraba casi siempre, hasta que Lennox lo llamó aquella vez. 2 de febrero de 2020. ¿Para qué me llamas, anciano? Estoy ocupado con un caso. Un enfermo mental se escapó del psiquiátrico y está matando familias enteras. El agente Lennox lucía preocupado, pero tenía mucha más energía que en la actualidad. Era más carismático, más vivo. James, no me trates así. Sé que tu caso es importante, pero te pedí venir porque necesito un pequeño favor. Dijo esto con una sonrisa nerviosa y juguetona. James, molesto por esa actitud, respondió. ¿Ahora qué vas a pedirme? Espero que no sea ayudarte con tu papeleo otra vez. La última vez no dormí en 2 días por tu culpa. No, nada de eso. Quiero pedirte que cuides al hijo del detective Joan Smith. Será tu aprendiz de ahora en adelante. ¿Qué? ¿Crees que tengo cara de niñera? Por supuesto que no acepto. No me gusta tener compañeros. Solo estorban. Lennox insistió con un tono más juguetón, intentando convencerlo. Vamos, James, hazme ese pequeño favor. Pero el tono cambió abruptamente. De un instante a otro, la voz del agente se volvió melancólica. El chico perdió a su madre siendo muy joven, y su padre, uno de los nuestros, está desaparecido. Me ayudaría mucho que lo supervisaras. James frunció el ceño. La molestia se mezcló con comprensión. Sabía lo que Lennox estaba pasando, y también sintió curiosidad por la situación del chico. Está bien. Te ayudaré, viejo. Pero solo por esta vez. No te acostumbres a dejarme de niñera, ¿entendido? Lennox no pudo ocultar el alivio. Abrazó a James con fuerza, repitiendo gracias una y otra vez. Volviendo al presente. Tras recordar aquel momento, James subió a su auto y cerró la puerta. Encendió el vehículo y condujo hasta un parque cercano. Mientras manejaba, abrió el expediente del Dr. Falcó y le echó una ojeada rápida. El primer asesinato registrado databa de su época en Miami, Florida. Una pareja que estaba de luna de miel. Le llamó la atención. Algo en ese caso, en ese inicio, despertaba aún más su curiosidad. Un escalofrío lo recorrió. Cada página que leía hacía que el Dr. Falcó le pareciera un enigma más profundo y un monstruo más fascinante. Al llegar al parque, se estacionó cerca y caminó hacia uno de los bancos. Siempre que un caso lo molestaba o quería concentrarse, le gustaba ir a aquel lugar, sentarse en su banca frente a la fuente y leer los expedientes correspondientes. Al abrir el expediente del Dr. Falcó y revisarlo con más detenimiento, un escalofrío recorrió su cuerpo. Su mandíbula se tensó y sus manos empezaron a temblar. 150 víctimas especuladas. Una cifra enorme.
Tragó saliva y comenzó a leer. Había nacido el 2 de noviembre de 1984 en Los Ángeles, California. Su familia no estaba bien económicamente y solían mudarse con frecuencia. Se graduó de Harvard con honores en psicología. Para 2015 ya era un terapeuta respetado en la comunidad. Sus métodos eran efectivos y era realmente bueno con las personas, incluso colaborando con el FBI en algunos casos. Mientras más leía sobre el Dr. Falco, más crecía su curiosidad. Y aún más porque, a diferencia de muchos detectives, James notó numerosos huecos en la historia, llegando incluso a plantearse la hipótesis de que aquella pareja que él asesinó no había sido su primer crimen. Al terminar con la información básica, James se levantó de la banca y emprendió el viaje hacia el Instituto Ravenwood. Al llegar, el doctor y director del psiquiátrico ya lo estaba esperando en la entrada. Es un gusto volver a verlo, detective James. James solo lo miró de reojo y pasó de largo sin saludar, decidido a obtener la información que necesitaba de aquel asesino. El lugar no había cambiado. Aún conservaba esa atmósfera húmeda, fría y lúgubre. Con pasos rápidos pero firmes avanzó por los pasillos, hasta llegar al corredor que conducía a la celda del Dr. Falco. Antes de continuar, respiró hondo para prepararse mentalmente. Luego, caminó lentamente hacia aquella celda. Ahí estaba. El Dr. Falco lo esperaba sentado frente al pequeño escritorio donde solía dibujar o escribir sus cartas. En cuanto vio al detective James, dejó el lápiz a un lado y lo observó fijamente, sin parpadear. Hola, James. ¿Cómo has estado? Leí tu expediente. ¿Y qué viste? Hay demasiados huecos en la historia. Incluso tu primer asesinato es demasiado limpio para ser el primero. Quiero la verdad, Dr. Falco. La sorpresa en el rostro de Falco fue leve, apenas un gesto sutil, pero suficiente. Miró al detective durante unos segundos, como analizándolo, y luego guardó un silencio prolongado. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma tan precisa que resultaba perturbadora. Eres el primer detective que llega a esa hipótesis. Debo admitir que has superado ampliamente mis expectativas, James. Efectivamente, esa historia tiene varios vacíos. James tragó saliva. Dudaba si debía seguir preguntando, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo que le provocaba estar frente a ese hombre. Quiero conocerlo, Dr. Falco. ¿Quién es usted? ¿Y cuál es su verdadera historia? Empezarás a descender en la oscuridad, James. Me agradas, te contaré la verdad como un gesto de cortesía profesional. James asintió con un leve gesto, devolviendo la cortesía que Falco le brindaba. Aunque estaba mal, sentía un respeto involuntario por aquel hombre tan aterradoramente elegante. Nací el 2 de noviembre de 1984, en Los Ángeles, California. Mi familia nunca tuvo muchos recursos, así que nuestras mudanzas eran constantes. Después de varios años, por fin logramos establecernos en un lugar fijo, una casa cerca del campo, pero no muy lejos de la ciudad. Mi padre compró gallinas y un gallo para iniciar un pequeño negocio de huevos y venta de aves. Nuestra vida comenzaba a mejorar, era simple, pero próspera. Pero había un inconveniente. Nuestro vecino, Frank, un hombre impulsivo, con arranques de ira constantes, chocaba mucho con mi padre. Cualquier cosa servía de chispa para una pelea. Un día, el gallo del señor Frank entró a nuestro gallinero. Nuestro gallo solía saltarse la barda, así que lo manteníamos amarrado. El intruso lo atacó. Cuando escuché el ruido y bajé, encontré a nuestro gallo tirado, sin ojos. Tomé al gallo del señor Frank, y lo azoté contra el borde de la mesa. Su cabeza estalló al instante. Luego tomé un cuchillo y comencé a descuartizarlo. Cuando terminé, arrojé los restos por un acantilado cerca de la casa para que se lo comieran las ratas. Debido al incidente, y a la repentina desaparición del gallo de Frank, mi padre y él discutieron. La pelea terminó a golpes. Mi padre ganó, y antes de marcharse, le exigió que pagara los daños que su ave había causado. Esa misma noche, mientras dormíamos, escuchamos un disparo, seguido del sonido del cerrojo principal destrozándose.
Me levanté para ver qué ocurría, pero mi madre llegó corriendo, me tomó en brazos y me escondió con ella dentro del closet. A través de la rendija de las puertas vi a mi padre bajar las escaleras, sosteniendo un cuchillo. Se escucharon golpes, forcejeos, y luego, otro disparo. Silencio. Mi madre ya había llamado a la policía. Solo podíamos esperar. Escuchamos pasos. Rezamos porque fuese mi padre, pero cuando vimos quién era, ella empezó a llorar en silencio, tapándome la boca para que no hiciera ruido. Era el señor Frank. Nos buscaba mientras repetía: Salgan, no intenten escapar, los puedo atrapar. Esperamos minutos que parecieron horas. Justo cuando estaba por entrar en mi habitación, llegó la policía. Hubo un tiroteo. Frank fue herido en el brazo y arrestado. Mi madre intentó cubrirme los ojos mientras salimos escoltados por los policías, pero vi a través de sus dedos. Vi a mi padre tirado en el suelo, con la cabeza destrozada. Tenía 16 años exactamente cuando aquello sucedió. Gracias a los ahorros de mi padre y a la indemnización, pudimos mudarnos a la ciudad. Mi madre quedó profundamente afectada por lo ocurrido, así que busqué una forma de ayudarla. Descubrí el arte de la psicología y la terapia, y comencé a trabajar en empleos pequeños para apoyarla. Mis notas no eran excelentes, pero tampoco malas. Me mantenía en el promedio. Cuando finalmente ingresé a la universidad, fue una buena experiencia. Allí empecé a mirar pinturas. Incluso las consideradas grotescas tenían un toque artístico fascinante. También me interesé por la poesía, la filosofía y la música clásica, aprendiendo a apreciarla con verdadera devoción. En 2004, me gradué con honores, en parte gracias a la experiencia laboral que había construido desde joven. No fue difícil obtener la oportunidad de convertirme en terapeuta. Comencé un entrenamiento que duró hasta 2006. Mis maestros me consideraban talentoso y sorprendentemente dedicado. Para entonces mi reputación empezaba a formarse. En 2008, mi madre murió de cáncer. Falleció feliz, viendo a su hijo como un hombre exitoso, alguien de quien podía sentirse orgullosa. Quedé solo, pero esa soledad me ayudó a conocerme mejor. Nunca he sido una persona vengativa, pero el señor Frank siempre fue extremadamente irrespetuoso. Las personas así no son de mi agrado. Empecé a buscar información sobre él. Entre las cosas que mi madre conservaba encontré el reporte policial. Resultaba que el señor Frank padecía una enfermedad mental con episodios de demencia. No estaba apto para estar en libertad, pero aún así, por un tecnicismo legal, había vuelto a las calles. Pensé que, con el tiempo, lo habrían recluido en una institución mental, pero decidí averiguarlo. Descubrí que, durante un traslado de la prisión al psiquiátrico, el señor Frank escapó. Supuse que pocos lo extrañarían. Así que me dispuse a encontrarlo, usando los contactos que ya tenía. Gracias a ellos pude estudiarlo y seguir sus movimientos. Había conseguido trabajo como leñador en un pueblo cercano y alquilado una cabaña a las afueras, no demasiado lejos del poblado. Incluso se podía llegar caminando. Comencé a planear. Una vez listos los preparativos, emprendí el viaje. Al llegar, alquilé un cuarto en un hotel y empecé a ejecutar mi objetivo. En 2 días ya había examinado su cabaña, observado las rutas de escape y reunido detalles útiles. Al ser un pueblo pequeño, obtener anestesia para animales fue sencillo. Esperé un día más. Finalmente llegó la noche adecuada. Conocía su horario. Trabajaba de 7 a.m. a 8 p.m., y luego, tras su rutina diaria, se dormía cerca de las 10 p.m. Fui a su cabaña a las 7 p.m. y esperé. Lo vi llegar, comer y cumplir su rutina. A las 11 p.m. entré con cuidado para no alertarlo. Ingresé a su habitación en silencio. Lo observé unos instantes. Pensé en lo que debía hacer. Recordé la pintura del italiano Salvator Rosa, El castigo de Prometeo. Ya tenía claro cómo reinterpretar aquella obra. Luego de aplicar la anestesia, utilicé unas cuerdas que encontré en su caja de herramientas y lo aseguré a una roca cercana a su cabaña. La luz de la luna iluminaba el escenario. Cuando despertó, el señor Frank estaba asustado y furioso. Intentó liberarse, y sus intentos de gritar quedaron ahogados por la cinta que cubría su boca. No intente escapar, señor Frank.
Es posible que no me recuerde. Han pasado varios años desde nuestro último encuentro. Frank me miró y, en su expresión, noté el reconocimiento inmediato. El miedo lo consumió por completo. No estoy aquí por venganza. La venganza es un concepto poco elegante, incluso desagradable. Pero debo admitir que su comportamiento nunca me ha parecido digno. No me agradan las personas sin modales o sin principios. El resto se desarrolló como un acto cuidadosamente contemplado, una interpretación personal de un mito convertido en arte. La escena se transformó en una obra que observé con atención, apreciando su composición final. Miré los ojos del señor Frank mientras observaba cómo su brillo se apagaba lentamente. Fue la primera vez que entendí la belleza silenciosa del alma al desprenderse del cuerpo. Después me retiré. Cuando regresé a la cabaña, preparé lo que había tomado de él con la misma dedicación con la que mi madre me enseñó a cocinar. Comí en silencio, acompañado del vino que encontré en su refrigerador. Al terminar, tomé un cráneo de ciervo, uno de sus trofeos de cacería, y lo coloqué en el centro de la mesa, como última pincelada. Limpié todo con cuidado antes de marcharme. Volví a la ciudad satisfecho. Con mi trabajo, con mi obra, con mi arte. El resto de mi historia ya lo debes conocer. James, aún impactado por aquella historia, preguntó. Entonces ese fue tu primer asesinato. El doctor Falcó, ligeramente fastidiado por la forma tan simplista de la pregunta, corrigió con frialdad. No lo llamaría así. Más bien, transformé algo vulgar en una belleza artística. Comprendo. Gracias por compartirme tu historia y permitirme conocerte mejor. Ya es tarde. Debería volver a casa. Volveré mañana a la misma hora. Descanse, doctor Falcó. El doctor Falcó quedó por un instante sorprendido. No estaba acostumbrado a que un detective lo tratara sin descortesía ni prejuicio. Aquella muestra de respeto lo desconcertó, pero también le resultó, en cierta forma, agradable. Igualmente, James. Lo estaré esperando para nuestras visitas previas.